para tener un poco de contexto, cuando yo estaba estudiando esta historia, que la he leído muchas veces, yo la he leído muchas veces porque en la liberación del endemoniado gadareno es muy famosa, en la palabra es muy famosa en la vida de Jesús, y la he leído muchas veces, pero estas semanas la he estudiado con mucho detenimiento, porque surgieron preguntas en mi mente que no habían surgido en 10 años, ¿ok? Pero primero quiero que vayamos un poco atrás. Cuando nosotros vamos al Génesis, nos damos cuenta que fueron establecidas las tribus de Israel. Se las digo rápidamente: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Benjamín y las medias tribus de Manasés y Efraín. ¿Por qué las medias tribus? Porque eran la tribu de José, que fue dividida en 2 tribus, sus hijos, ¿ok? Entonces, eso se establece como las tribus de Israel desde el Génesis. Y vemos que en Números, vemos que Moisés se les entregó a ellos unas tierras. Ya se estableció cuál iba a ser la tierra de ellos. Números 32, del 1 al 5, dice: las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galad eran apropiadas para la ganadería. Y ahí voy a hacer un paréntesis, que algo que me causó mucha curiosidad. Las tierras de Jazer, la palabra cerdo en hebreo se pronuncia Jazir. Ellos se querían ir a la tierra de Jazer. Es muy curioso, ¿verdad? Entonces, dice: así que fueron a decirle a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad: las tierras de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrá, Esbón, Elalé, Sebán, Nebón y Beón las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos esas tierras como heredad. Y me causa curiosidad esta última frase del versículo. Dice: no nos hagas cruzar el Jordán. Eso le pidió la tribu de Rubén y de Gad a Moisés cuando ya Dios había establecido que ellos iban a cruzar a su tierra prometida. En pocas palabras, ellos le estaban diciendo a Moisés y a Dios: yo no quiero esa tierra que tú me estás dando, yo quiero es esta. ¿Ok? Entonces, vamos más adelante, vamos a Josué, un poco más adelante, cuando van a cruzar la tierra prometida. Ya Moisés parte, a Josué es el que toma el coroto y le dice: esfuérzate, sé valiente. Y dice Josué 13, del 8 al 13, dice: la otra media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado al este de Jordán. Ya lo habíamos leído. O sea, ponme por allí, por favor, el primer mapa para que ustedes A mí me gusta hacer gráfico porque así en mi mente lo imagino y lo puedo estudiar a fondo y se me afianza. Esto fue como se dividió las 12 tribus, ¿ok? En la tierra prometida. Fíjense que la tribu de Gad está al este, al oriente, ¿ok? Del mar de Galilea o el lago de Galilea, como lo conocen, y Manasés, la media tribu de Manasés y Rubén. Entonces, ponme el nuevo. Y aquí más o menos está Gadara, más o menos a esta altura, en la tribu de Gad, ya en la época de Jesús. ¿Ok? Entonces, sigo leyendo el versículo, dice: abarcaba desde Abrer hasta que las orillas de arroyo de Amón, con la población ubicada en medio del valle, incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón y el rey de los amorreos que reinaba hasta Esbón. Y hay un versículo más adelante, el 13 de Josué 13:13, dice: pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Jesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en el territorio israelita. Y es curioso porque en la tierra de Macá es la tierra del abuelo de Absalón y es donde se refugió Absalón cuando traicionó a su papá. ¿Ok? Te estoy dando un poquito de contexto bíblico, ¿no? Histórico de este tema. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted me entienda y se lleve hoy esto bien condensado. ¿Ok? Dice además el versículo 9 del 9 al 34 del capítulo 22 de Josué. ¿Qué sucede? Las tribus de Rubén y de Gad y de Manasés le dijeron a Josué: mira, esta es la tierra que nos entregó Dios, que nos pedimos a Moisés y Dios nos las entregó. ¿De acuerdo? Pero el trato que tenían con Moisés era: bueno, pero ustedes no se pueden quedar ahí tan frescos, en pocas palabras, sin hacer nada, y van a tener su tierra prometida, porque todavía les faltaba conquistar un trecho.
Entonces ellos les dijeron, bueno, está bien, déjanos establecer nuestras familias, vamos a levantar muros, vamos a dejarlos seguros y nos vamos a ir a batallar con el resto de las tribus. Y ellos mandaron más de 13,000 guerreros a pelear. Entonces, conquistaron todo lo que conquistaron, las tribus tomaron su territorio y luego ellos volvieron a su tierra. Pero al volver ellos a su tierra, dice el versículo 9 del capítulo 22 de Josué, dice, entonces los de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad. Es decir, la tierra prometida era Canaán, pero ellos pidieron tierra en Galaad. ¿Ok? O sea, salieron hacia Galaad, el territorio que había adquirido conforme a la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a las orillas del río Jordán, dice, todavía en territorio cananeo, es decir, en las fronteras con Galaad, todavía un territorio cananeo, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un enorme altar. ¿Ok? Los demás israelitas se enteraron que habían construido un altar frente a la tierra de Canaán, a orillas de Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2 tribus y media, porque ellos asumieron que ellos estaban rebelándose contra Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que ellos tenían su lugar donde iban a hacer los sacrificios, donde iban a honrar a Dios, y estos levantaron un altar a las fronteras. Si usted ve un poco más adelante, nos dice, toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él construyendo un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de peor, del cual todavía no nos hemos purificado? Nada nos ha enseñado la desgracia que ha caído sobre tantos miembros del pueblo del Señor. ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Y dice más adelante, el 21, de las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas, el Señor Dios de dioses sabe que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Si hemos construido un altar para nosotros, ya sea alejarnos del Señor o para ofrecer holocaustos, ofrendas de grano y sacrificios de comunión, que el Señor mismo nos llame a cuentas. En realidad lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros, el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de temer al Señor. Entonces fíjense algo bien curioso acá. Ellos estaban diciendo, le hicimos este altar porque no vaya a ser que en el futuro tus descendientes le digan a los míos que no tenemos nada que ver, porque tú estás fuera de la tierra prometida, que era Canaán. Y entonces por eso mis descendientes dejen de temer al Señor. O sea, no era por la decisión de ellos. Ellos ni siquiera estaban asumiendo que ellos le dijeron a Moisés, déjame estas tierras, yo no quiero cruzar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Porque resulta que la tierra donde estaba Gadara, donde está Gadara, es la tierra donde llegó Jesús a liberar al endemoniado. Y esa tierra pertenecía a la tribu de Gad. Y me causó mucha curiosidad. Y vamos a leer el versículo, en realidad el texto base de esta prédica es en Marcos 5, del 1 al 20, si quieren lo anotan por allí. Se los leo rápidamente. Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Geraseos, que también se les conoce como los Gadarenos o los Gergesenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión. Respondió, porque somos muchos
y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y en una colina estaban alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Por eso es que el hombre en la entrevista dijo: no dejó limpio. No, perdimos real. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos. Ellos salieron avisando a todo el mundo. ¿Ok? Mira, pasó esto. Jesús, un tal Jesús está ahí liberando al endemoniado ese que está por ahí en las tumbas. Y los cerdos ahora se lanzaron para abajo para el despeñadero, ¿no? Ajá. Dice, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado y vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Esa es la primera pregunta y lo primero que me causó curiosidad. Porque usted puede ver distintos milagros del Señor en la palabra y la gente se asombraba, la gente se alegraba, la gente decía: gloria a Dios, aleluya. Pero resulta que este pueblo de Gadareno, este pueblo que era de la tribu de Gad, de la tribu de Rubén, de la tribu de Manasés, tuvieron miedo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, es una pregunta que surgió en mi mente, ¿no? Yo seguí leyendo y dije: los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Vete de aquí, vete de aquí. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis, que era toda esa región, ¿ok?, de Decápolis, lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Ahora, primera pregunta: ¿por qué le tuvieron miedo a Jesús? Y otra cosa que me empezó a hacer mella en mi cabeza era: ¿por qué ellos estaban criando cerdos? Si desde Levítico estaba prohibido los cerdos para los hebreos. ¿Por qué estaban criando cerdos? Entonces fíjense lo siguiente: muchas veces nosotros le decimos a Jesús: ven, y Jesús llega como hasta la entrada del puerto de nuestra vida, y cuando empieza a liberarnos decimos: hasta aquí, no entres más, vete de aquí. Porque estoy seguro, por el Espíritu, que si Jesús seguía caminando hacia adentro, iba a seguir liberando endemoniados. Porque resulta que ellos tenían, ese endemoniado lo que hacía era cuidarlos de que descubrieran qué hacían ellos. Entonces, viene mi pregunta: si ellos eran hebreos que seguían a Dios como dijeron sus antepasados, sus padres, que hicieron este altar para honrar a Dios, para recordar lo que ellos hicieron, y las otras tribus no dijeran que ellos eran fuera de la promesa, ¿verdad?, fuera de las tribus. Entonces, ¿por qué estaban? Sí, usted me puede decir: sí, bueno, es que ahí también había otras tribus, otra gente de otros lugares. Sí, puede ser, pero el problema es que aunque ellos tocaran, aunque ellos crean, el cerdo era un animal impuro. Entonces, ¿cómo es que ellos estaban criando cerdos? Entonces, nos damos cuenta que realmente ellos se alejaron de Dios. Como tribus se alejaron de Dios. En pocas palabras, empezaron a hacer sus cosas por su propia cuenta, lo que les dio la gana, quizás por negocio, o quizás para comer. Empezaron a probar un jamoncito, un chicharroncito frito, un chicharroncito con limón, muchachos. Y yo: no, esto está buenísimo. Dios se volvió loco. ¿Me entienden? Porque resulta que para ese momento del Gadareno todavía eso estaba establecido. Todavía estaba establecido
que ese era un animal impuro. Entonces, Deuteronomio 14:8 dice, el cerdo es también impuro porque aunque tiene la pezuña partida, no es rumiante, no podrás comer su carne ni tocar su cadáver. ¿Por qué? Porque los cerdos comen carroña, comen lo que sea. Es más, los cerdos te le ponen a una persona, un ser humano picadito y se lo comen. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que eran animales impuros. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Y usted dice, no, pero es que en el Nuevo Testamento Dios redimió, Jesús redimió sí, gracias a Dios, porque uno puede comer su chuletica, ¿no? Pero resulta que eso es en Marcos 7 y el Gadareno es en Marcos 5. Es antes. Fíjense, en Marcos 7 dice, le estaba enseñando a los discípulos, dice, ¿no ves que nada en lo que entre el hombre del exterior pudo volverlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y luego sale de su cuerpo. O sea, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que nada de lo que ellos comieran lo iba a hacer impuro, porque eso iba a su estómago y después lo desechaban en la letrina. Dice la versión Reina Valera. Por lo tanto, no importa que te comas. Decía, importa lo que tienes en tu corazón. Entonces, y Marcos agregó en esos versículos, dice, al decir esto, Jesús declaró limpias todas las comidas. A partir de ese momento, se podía comer lo que fuera. Pero resulta que antes de ese momento, no. Entonces quiere decir que los gadarenos o los gereseos tuvieron mucho tiempo criando cerdos a escondidas de las otras tribus. Entonces, por lo tanto, ellos cuando llegó Jesús, que liberó al gadareno, que era una legión, que según lo que he investigado son 6.000 en un ejército romano. Bastante, ¿verdad? Se imagina 6.000. Imagínate echar fuera un demonio, imagínate echarse fuera 6.000. Entonces, pero bueno, gloria a Dios, Jesús es el que da la autoridad para eso. Por lo tanto, ese hombre estaba protegiendo, porque dice en Lucas que nadie podía pasar por ese camino. Que nadie podía pasar por ahí. Claro, todo el mundo que veía al hombre se asustaba. Es más, créanme, yo busqué este video así en anime, porque por los niños. Pues yo dije, después voy a tener que orar con los niños en la noche, ministrarlos a los papás en la casa, porque los tenemos que hacer traumatizados. ¿Me entienden? Porque hay unos videos más fuertes. Pero la realidad es que, bueno, vamos a hacerlo porque estamos todos. Pero la realidad es que, o sea, no, por supuesto, yo creo que ningún adulto tampoco, de un tipo así, yo corro para el otro lado. Es más, hay uno de los videos que estaba buscando, que vi, que estaban los apóstoles con unos palos y unas piedras y unas cosas que le iban a caer palo al tipo porque están asustados. Y yo creo que yo hubiera sido uno de ellos. Claro, claro. Entonces, realmente te das cuenta que no era fácil, ¿no? Pero en Hechos 10 vemos que Dios estaba preparando a Pedro para presentar el evangelio a los gentiles y le dio una visión. Dice, en una sábana llena de animales inmundos, descendió al cielo y le dijo, mate y come. 3 veces le decía, mate y come. Esa era una visión que tuvo Pedro. Y por eso yo no entiendo esta visión, porque Pedro fue una persona que nunca comía animal inmundo. Entonces le tocó ir a predicar a Cornelio. Entonces, ¿qué sucede? Porque dice el versículo 15 de Hechos 10, no llames a nada impuro a lo que Dios haya limpiado. Esa fue una palabra que me dio a mí en lo personal hace muchos años. Porque cuando uno llega a Dios, uno se lamenta y dice, ay Señor, que yo hacía esto. Y que cada vez que te ministraban era el moco, el piso lleno de moco. O el moco en el piso también. Hasta que Dios ministró mi vida y me dijo, no llames más impuro lo que yo purifiqué. Y entendí eso. Y en 1 Corintios 8:8, Pablo habla acerca de comer alimentos que se le ha ofrecido a los ídolos y dice que los alimentos no nos acercan a Dios, por lo tanto no somos peores si no comemos y no somos mejores si lo hacemos. Es decir, si usted tiene en su mente, en su vida, un espíritu religioso que juzga al otro que come cochino, no lo hace mejor que él y a él no lo hace peor que usted. Lo que sí Pablo advierte, explica, dice, lo importante es nuestra conciencia y si tenemos la conciencia tranquila cuando comemos alimentos, está bien comérselo. ¿Ok? Pero por supuesto, nos da la advertencia que también tenemos que procurar que la otra persona no peque por nuestra culpa. ¿Ok? ¿En qué aspecto? No es que esa persona se va a comer un cochino, a lo mejor también se lo come contigo. Digo, es en murmurar contra ti. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este tema hoy tan... Sí, bueno, pastor, pero usted está duro hoy con el tema de hablando de endemoniados cuando estamos en día de primicia. Porque resulta que este gadareno
se convirtió en la primicia de esa región. Fue el primero que fue libre en esa región y por eso Jesús le dijo, no, ve a tu casa, ve a tu familia, ve al pueblo, cuéntale lo que yo hice por ti, la compasión que te tuvo Dios. Y ahí empezó a expandirse el evangelio en Gad, en Rubén, en Manasés, en todo ese territorio. Entonces, ¿qué pasa? Se convirtió en una primicia. Jesús sabía a qué iba. Yo imagino los apóstoles, bueno, y ahora para atrás. Porque no se crea que es que eso era ahí mismo, eso era echar mano ahí, dale, vamos, rema y rema y rema para atrás otra vez, para Capernaum. Porque si usted ve, Capernaum está aquí arriba, ¿oyeron? Y aquí es la broma, y hay que atravesar todo eso. Claro, aquí en la patada se ve chiquitico. Dele aquí en el agua de Valencia para ver, pues. Dele para ver, aquí en la Mariposa, aquí cerca. Y atraviese de un lado para el otro, para que usted vea lo difícil que es. Y mucho más si usted no era pescador ni nada por el estilo. Porque a lo mejor para Pedro ese era pan comido, pero para los demás no. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que este gadareno, este endemoniado se convirtió en una primicia. Muchas veces Dios llega a nuestra vida y liberta lo primero que consigue. Y otras veces nosotros le cerramos. No te dejo entrar más. Y le decimos, no tengo miedo, Señor. ¿Por qué? Eso tiene una palabra. Por sinvergüenzura. No tiene más. No tiene más. Porque si uno sabe que está haciendo cosas indebidas y no quiere que Dios le jurungue ahí, uno no se queda calladito la boca. Hasta que Dios te expone. Hasta que Dios lo saca a la luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no podemos ir a buscar y a darle primicias a Dios teniendo una vida oculta. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Caín y Abel, bueno, los dos trajeron primicia, pero uno le fue bien, al otro mal. Uno le dio envidia, el otro no le dio envidia. Uno fue un asesino, el otro no. Y resulta que por muchas veces que nos ocultemos, como hicieron los gadarenos en ese entonces, no, vete de aquí, Dios sabe. Porque dice la palabra en Génesis que la sangre de Abel clamaba. Y Dios sabía. La sangre de Abel clamaba por su justicia, pues. Por lo tanto, necesitamos dejar de ocultarnos de la fachada de que todo está bien. Necesitamos soltar eso para que Jesús realmente entre en nuestra vida y liberte lo que tenga que libertar. No te tiene que dar miedo. ¿Qué te va a dar miedo? Jesús. Si Jesús fue un tipo que liberaba, que andaba con las prostitutas, les daba la libertad, las perdonaba, con los asesinos, con los cobradores de impuestos, con los ladrones, con quien menos andaban los fariseos, que eran los más santos. Los que ayunaban y andaban por ahí dando dolor porque ayunó. ¡Ay, estoy ayunando! Silicio en la cabeza. Se rasgaban las vestiduras para que vieran qué santos eran. Pero no andaban con la gente que necesitaba de Dios realmente. Era un estándar muy alto. Lo único que les pedía Dios a ellos es, ¿estás arrepentido? ¿Lo reconoces? Dale. ¿Estás perdonado? Vete, no peques más. ¿Listo? Ahora, dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y usted dirá, pastor, ¿usted está matando a mi pecador? Sí. Y yo también. Porque yo también tengo esas luchas en mi mente. Yo también lucho con eso. ¿Usted cree que no? Yo no tengo alas, ni una aureola, ni una nube que floto. Yo también vivo en una carne. Por lo tanto, también tengo que arrepentirme todos los días y pedir perdón. Y si pequé, decirle perdón, Señor. Ir al altar, hablarlo con alguien. Si le me está pasando esto, no puedo ver un tipo en la calle que me hable duro porque le quiero conectar. ¿Me entiendes? Porque la palabra dice que si tú en tu corazón tienes eso, eres un asesino. Entonces decir, Señor, soy un asesino, ayúdame. Yo no quiero ir preso y menos para el infierno.
¿Me entiendes? Menos para allá. Porque a lo mejor dice, bueno, pero eso aquí son unos años, pero allá abajo no unos años. Allá es eterno. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos realmente que la primicia en nuestra vida sea dejar de encubrir nuestros pecados. Dejar de aparentar que somos los cristianos perfectos y que todo está bien y que no pasa nada en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Yo creo que es suficiente. Hay muchos testimonios de pastores muy renombrados que después de muchos años de ministerio terminaron divorciados. Sus hijos perdidos porque no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia. ¿Por qué? Porque mantuvieron esa fachada. Jesús, hasta aquí. Liberaste a esto. Tú nos liberaste de esto. No, ya no entres más para este pueblo. Ya no entres más para esta casa. Porque querían seguir encubriendo otras cosas. Yo estoy diciendo que aquí usted está haciendo sinvergüenzura. Estoy hablando de... Muchas veces son emociones. Depresión, falta de perdón, ira, deseo de venganza, rencor, soberbia, vanagloria. Son muchas cosas que a veces uno ni las identifica. Porque yo no sé, pero no me la calo. Este no me habla a mí si duro. Yo voy a ver cómo le hablo más duro yo. Soberbio, orgulloso. ¿Me entienden? Entonces, dice Juan 3:19, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Eso es lo que estaban haciendo los gadarenos. O sea, lo que pasa es que el que salió a relucir fue ese endemoniado en ese momento. O sea, Jesús apenas llegó, apenas pisó la playa del mar de Galilea y apareció el primero. Si Jesús hubiera caminado 5 kilómetros más para adentro, se consigue por lo menos 3 más. Porque a lo mejor ellos criaban cerdos, pero a lo mejor otros hacían otras cosas. ¿Me entienden? Entonces, resulta que, por eso es que me causó tanta intriga esta historia de por qué lo corrieron. ¿Por qué lo corrieron? ¿Están locos o qué? Porque yo creo que cuando uno conoce a Jesús y empieza a tener libertad en su vida, uno dice, bueno, Señor, sí, dale, límpiame todo lo que... No, nada, dele. Eso es como cuando las mujeres se van a hacer un peeling. Bueno, los hombres también nos hacemos peeling a veces. Y se van a empezar a limpiar y empieza a doler, no importa, arránqueme hasta la piel, dele. Límpiame todo eso. Que no quede ni un sucito. Y después salen con esa cara roja para la calle. ¿Me entiendes? Ah, no te lo voy a decir, no, nada más límpiame aquí. No, es todo. Porque Dios quiere todo de tu vida. Él no quiere solo un pedacito. Él quiere todo. Por eso es que la primicia representa todo. Porque la primicia son los primeros frutos de tu cosecha. Son los primeros, los mejores, los más bonitos, los más grandes. Porque resulta que tiempo después está la fiesta de la cosecha que celebraban los hebreos. Y la fiesta de la cosecha era celebrando que tuvieron una buena cosecha por los frutos que dieron en su primicia. ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que nosotros siempre empezamos en billetes, así como pensaba el criador de cerdos ahí de la entrevista. No, eso me hizo perder real. Me creó un problema. ¿Pero tienes más? Sí tengo más, pero tengo menos. Avaro. Codicioso, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que muchas veces nosotros podemos llegar a ese ambiente, pero no se trata solo de eso. Dios busca libertarte en tus emociones, en tus carencias, en qué te hace falta, en qué te duele, en qué heridas has tenido en tu vida para sanarlas. Allí es donde entra eso. Pero resulta que nosotros queremos no, Dios, prospérame. Pero ya leímos lo que dice Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará. Tremendo, ¿verdad? Y eso no habla solamente de plata. Eso habla de una prosperidad integral. Por ejemplo, si tú quieres tener una prosperidad en tu casa, en tu familia, tener un buen esposo, una buena esposa, tú tienes que sanar lo que tienes que sanar en cuanto a relaciones, porque si no siempre vas a ir para el mismo hueco. Y vas a siempre hacer lo mismo. Y te vas a dar cuenta, ay, es que yo no entiendo. Pero es que resulta que no estás dando tu primicia, no estás entregando tu corazón y tu vida y tus emociones en eso. ¿Por qué? Porque no quieres que Jesús pase para allá. Porque tú crees que tus decisiones son buenas y son mejores. Como le pasó a la tribu de Rubén, de Gad y Manasés.
Entonces, cuando usted ve hoy día el mapa de que ese no lo tengo aquí, el mapa geopolítico de esa zona, toda esa zona se dividió, se repartió, se separó. Siria, todos esos países que están alrededor. Líbano, todos esos países se dividieron. Y cada quien empezó a seguir a Dios como le plació, pues. Entonces, te das cuenta que no era como decían los padres de los gadarenos. No, es que ustedes van, no, es que ya la decisión que habían tomado ellos fue una decisión errada. Pero Dios los complació. Dios le dijo a Moisés, sí, dale las tierras, dáselas. Muchas veces Dios nos complace y le decimos, Dios, yo quiero a ese muchacho, yo lo voy a cambiar. Y Dios te dice, no es ese, hija, pero es que yo lo voy a cambiar. Está bien, anda, pues. Y después con los platos rotos en la cabeza. ¡Ay! Dios mío, ayuda. Dice, hijo, no es ese negocio no está bien. No, pero es que ese negocio es el que me va a hacer millonario en 3 días. Ese no es, papá. Y tú vas, ¡pum! Y te metes los reales. Después te estafaron. ¿Me entienden? Por no escuchar muchas veces la voz de Dios, el consejo de Dios y la guía del Señor en nuestra vida personal. ¿Ok? Dice Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿A quién le gusta que lo expongan? Levante la mano para ver. A nadie, ¿verdad? No, Moremi ya levanté, lo pensó. Y que, no. Moremi lo pensó. Muy bien, Moremi. A nadie le gusta que lo expongan. Es más, cuando usted lo ve entre hermanos y el otro hermano le dice, mira, que fulanito hizo tal cosa, el otro lo mira así. ¿Es o no es? Y tú lo ves así, y entonces los papás se hacen los locos, no se hacen los locos, y lo ves y dice, te voy a quedar quieta que se llame mi papá para que tú veas que te... Tú lo escuchas en eso, porque lo expuso. Pasa entre los hermanos de la iglesia, le voy a decir al pastor. Andy, dile, no le digas nada al pastor. No le digas nada al pastor. ¿Me entiendes? Porque te exponen. Pero, familia, créame que cuando usted es expuesto a la luz, no hay nada mejor que ser expuesto a la luz, porque usted va a ser completamente libre. Usted va a ser libre de eso que lo ata. Dice el versículo del Gadareno que ya el tipo lo amarraban con cadenas y no hallaban hacer nada, que el tipo se quedara tranquilo, pues. Cualquier persona que estuvo en vicios sabe lo que es eso, lo que vivía ese Gadareno, que lo atrapaban, lo amarraban. No te vayas a beber, no te vayas a consumir droga, no te vayas a acostar con fulanito, no te vayas a... ¿Verdad? El que vivía ese tipo de adicciones sabe, el que jugaba, el que era ludópata. No te vayas a apostar los reales de la casa. Yo conocí una persona que apostó hasta la casa de su familia, chico, y la perdió. ¿Me entiendes? Y lo rescató el papá. El papá, que es un buen hombre, un buen viejito, lo rescató y le puso los reales para que pagara la deuda y no perdiera la casa. Porque se iban a quedar sus nietos en la calle. ¿Me entiendes? Entonces, una persona que ha sufrido esas cosas entiende que es que te traten de amarrar y tú quieres ir a hacerlo. Tú rompes la cadena que se va y lo haces. Lo mismo pasa con la ira, el odio, el rencor, la falta de perdón, el desamor. Hay gente que parece que le quita toda la vida un desamor. ¡Ay, no puede ser! Pero tú se busca otro para tener otro desamor. Isaías 29:15 dice, ¡ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? O sea, podemos incluso llegar a hacer cosas ocultas y nadie nos va a ver. No se va a enterar mi mamá, mi papá, no se va a enterar nadie, ni mi jefe, ni el pastor, nadie pues. Pero ¿qué usted lo pensaría? Porque una de las cosas que yo más temía de Dios cuando yo llegué a Cristo, yo decía, pero es que ¿cómo yo hago tal cosa si Dios me va a ver donde esté? O sea, ¿dónde me voy a esconder? ¿Debajo del mar? ¿Me va a estar viendo? ¿Debajo de las piedras? Tampoco. No se puede. ¿Dónde me escondo de Dios? En algún momento Dios me va a exponer. En algún momento. Si de verdad Dios te ama, Dios va a exponerte a la luz
para que se te vean todas las costuras. ¿Sabe qué? Ahorita que me acordé de cuando te expones a la luz, las personas que modelan profesionalmente, o que actúan, o que hacen obras de teatro, que tienen un maquillaje profesional, ¿verdad? Que los maquillan, en esas salas hay mucha luz. ¿Saben por qué? ¿Y por qué tienen que estar bien maquillados? Porque si no se le ve todo el desperfecto que tiene en la cara. Se parece un pastelito. Y si tienes un granito, se te ve. Por eso es que si usted está en una sala de teatro haciendo una obra o bailando, lo que sea, usted tiene que estar maquillado así, un panquepe. Patuque allí, porque tienes esa luz de frente, tú no ves nada para allá, ¿no? Pero solo ves la luz. Y resulta que es porque se te ven, te expones a la luz. Usted lo ve en las películas de Hollywood, que es un close-up, así un primer plano, y al tipo se le ven hasta las caries. ¿Me entiende? Entonces, cuando Jesús nos expone y llegamos a la luz, por supuesto, hay cosas que no nos van a gustar que se expongan. Por eso digo, a nadie le gusta que le expongan. Pero Dios las está exponiendo para que pueda ser libre. Ahora, la pregunta es, ¿deseas ser libre? ¿Deseas que eso sea una primicia en tu vida, así como lo fue en la región de Gad? Esa libertad en esa área, para que Dios entre en lo demás. Para que Dios te siga dando palabra y te siga instruyendo y te siga formando y te siga llenando del Espíritu Santo para que puedas ser libre completamente y puedas tener paz completa. Yo creo que, miren, no hay nada, pero nada que suplante la paz que Dios da. Dinero, vicios, rumbas, alcohol, amores, nada, fama, poder, nada. Entonces, yo creo que es bien importante que analicemos esto. Para cerrar, quiero leerles Mateo 8, 28. Y para que nos demos cuenta de algo. Este Mateo 8, 28 habla de lo mismo, del endemoniado gadareno. Pero fíjense lo que dice. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dice, 2 endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Entonces, ¿cómo que 2? ¿Cómo que 2? Si estamos hablando de uno en Marcos y en Lucas. En Mateo habla de 2. Eso tiene explicaciones. ¿Que se equivocó la Biblia? No se equivocó la Biblia. ¿Se contradice? No se contradice. Eso tiene primero una explicación literaria, ¿ok? Que se llama condensación. ¿Okay? Es decir, cuando usted ve un evento en particular, usted ve el evento y usted le va a llamar la atención algo de ese evento y eso es lo que usted va a contar. No sé, vamos a suponer que va en el carro y resulta que lo chocaron. Dios nos guarde a todos un choque. Resulta que lo chocaron. Y usted va a pensar, no, porque el tipo se me metió y no sé qué y tal. Y resulta que había 3 personas más en el carro. Y las otras 3 personas decían, no, lo que pasa es que aquel se metió a aquel lado. ¿Me entiende? O sea, eso es lo que pasa allí. ¿Qué sucede? Que tanto Marcos como Lucas se enfocaron realmente en el gadareno que se llamaba Legión. En ese endemoniado. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Dice, de pronto gritaron a Jesús, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido aquí atormentados antes del tiempo señalado. A cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Fíjense que este relato de Mateo es como sin tanto detalle, pues. Como que bueno, así como por encima. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo al pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Dice, entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando vieron, le suplicaron que se alejaran de esa región. Pasó prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Realmente eran 2 endemoniados, no 1, eran 2. Lo que pasa es que solo uno de los 2
decidió ser discípulo. Solo uno le dijo, yo quiero irme contigo. El otro no. El otro probablemente se fue a seguir haciendo su vida, a seguir en lo que él andaba. Quizá tenía 3 esposas, quizá bebía mucho, quizá tenía una manada de cerdos. Vemos que en este relato, vemos que el endemoniado que fue liberado, que fue restaurado psicológicamente, sanado físicamente, cubierto y vestido por Jesús, porque yo quiero que usted vea esto. El endemoniado estaba desnudo, estaba sin ropa porque no tenía, pues. Y Jesús lo vistió. Él representa el manto que Jesús pone en nuestra vida. Cubrirnos de nuestras vergüenzas, cubrirnos de nuestro dolor. Pero necesitamos anhelar ser discípulos de Jesús. En vez de estar, bueno, Señor, sí, gracias porque me liberaste, ahora me voy a hacer mi vida. Ese es el problema. No funciona así, familia. No funciona así. Por eso es que ese endemoniado gadareno, el ex endemoniado, se convirtió en el predicador estrella de Gad. ¿Usted no lo haría? Yo lo haría. Yo lo hago. Porque yo sé de qué me libertó Dios. Yo sé de qué me sanó. Y muchas veces, aunque muchas veces anhelo en mi vida hacer lo que yo quiero, ¿quién aquí no lo desea? Cuando yo recuerdo quién es Jesús en mi vida, digo, no puedo irme. No puedo voltear a otro lado sin pensar en que me quede en la mente, dejé a Jesús allá. No puedo. Y Jesús, como es tan caballero y tan amoroso, no le dijo nada. Lo vemos también con los 10 leprosos. De los 10 leprosos, ¿cuánto regresó? 1. A decirle, oye, gracias. Gracias, Señor. Los otros, ¿y qué? Fino. ¿Me entienden? Entonces, nosotros necesitamos realmente convertirnos en esa persona como el predicador de Decápolis. Porque ese endemoniado se convirtió en el predicador de toda Decápolis. Y quién sabe cuánta gente habrá liberado. Quién sabe qué otros endemoniados conocía. Decía, mira, ya está uno, ya está el otro. Es que yo estoy seguro que el tipo los olía. Ya el tipo lo veía y le dijo, ¡ay, este endemoniado, ven acá! Ven acá, pajarito. Y eso es lo que nos pasa, lo que les pasa a ustedes y a mí. Cuando usted ve a una persona que quizás está viviendo lo que usted ha vivido, de lo que Jesús lo liberó, y usted dice, esta persona necesita ser liberada en esto. Y tú vas a trabajar en eso, y tú vas y le das palabra, y tú vas y oras por él, y tú vas y le impones mano. Porque tú dices, si Dios a mí me sacó, a ti también puede. Por eso es que para Dios no hay nada imposible. Del otro endemoniado, fíjense que Marcos y Lucas no dicen nada. Para ellos fue un hecho, algo que pasó y ya está. Y ya. Ah, sí, liberó a 2. Ellos lo vieron, pero como aquel a lo mejor fue liberado y se paró y se fue, ¿verdad? A lo mejor está desnudo, se fue. Enseñando las miserias por ahí en el camino. Pero resulta que no acertó ese endemoniado que se fue o que no decidió a Jesús, no descubrió a Jesús como su único Salvador. No lo descubrió. ¿Me entienden? Entonces, eso es como si Jesús te sana de una enfermedad, tú dices, gracias, Jesús, eres tremendo médico. Sí, Él es un médico, Él te puede sanar. Pero primero te quiere salvar. Entonces, ¿qué quiero que usted se pueda llevar hoy en este hermoso día de primicias? Entréguele su vida a Él por completo. Deje de ser mezquino con Jesús. Deje de cerrarle la puerta en áreas donde usted sabe que tiene que entrar y no se las ha abierto. Deje el orgullo. Abra su boca y si es necesario pedir ayuda, diga, ayuda, necesito ayuda, ayúdenme.
Deje el orgullo. Porque ya dice que el que oculta sus pecados no prospera. Entonces, lo que pasa es que nos da miedo el juicio. Y yo estoy seguro que a todos esos habitantes de Gat les daba temor que las otras tribus supieran todo lo que hacían. Que llegaran estos hombres, estos discípulos de Jesús y empezaran a ver el desastre. Eso es como cuando te llega a una casa que tiene 4 niños, como la mía. Que tú, por más que tratas de limpiarla y ordenarla, siempre parece que explotó una bomba. Yo sé que eso tiene un tiempo, ¿no? Que eso es finito. Y digo, Dios, ¿cuándo? Pero después me recuerdo que ese tiempo pasa muy rápido. Digo, no, tranquilo, Señor. O sea, dame paciencia más bien. Porque eso pasa muy rápido. Nosotros pasamos más tiempo siendo adultos que niños. Mientras todos estamos apurados por crecer cuando somos niños y después cuando somos adultos estamos apurados porque queremos ser chiquitos otra vez. Entonces, cuando uno va a una casa así, que uno dice, ay Dios mío, cuando van los muchachos a mi casa, que está así, que va a ser que, por ejemplo, muchachos, no hemos limpiado. No se ha podido. O sea, no se ha podido. Hay una montaña de ropa así, como el Everest, para doblar. Entonces, la primicia que usted debe llevarse hoy en su corazón. Yo sé que usted hoy quizás trajo su primicia, trajo su carta, trajo sus anhelos, trajo lo que haya traído para Dios. Pero hoy Dios quiere que usted se lleve como primicia, que pueda ser libre en esa área, que usted pueda sanar y que empiece a dejar que ese predicador de Decápolis de su corazón empiece a tocar puertas y abrir, tocar puertas y abrir, tocar puertas y abrir. Porque nada va a poder hacerlo más que Jesús. Amén.